En este momento importante queremos reflexionar sobre un tema muy importante que la Biblia denomina en el Nuevo Testamento: Dios ama al dador alegre. Y queremos orar para que Dios nos ilumine, quitando todo factor distractor, y podamos grabar este mensaje para que cientos y cientos lo puedan escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ama al dador alegre. Ese es el título de nuestro estudio en esta hora. Pero queremos mencionar lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento, y en el año 100 se termina el Nuevo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es interesante lo que el erudito, filósofo, teólogo, abogado e intérprete, al mismo tiempo profeta, el apóstol San Pablo, escribió: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en la Biblia hay variados temas que se escribieron antes y que se repiten porque son para nuestra enseñanza. El libro de Malaquías, uno de los profetas menores, citó en una de sus páginas, en el capítulo 3, el versículo 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y contesta el autor: en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego hay un llamado de parte de Dios. Y el llamado es: traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante el llamado que Dios hace, el compromiso que Dios hace con la humanidad, los que le han robado el diezmo y la ofrenda. Alguna gente piensa que el diezmo era para el Antiguo Testamento, pero que la ofrenda es para el Nuevo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron. No hay forma de evadir la palabra inspirada y revelada, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas
los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para Dios es importante la actitud con la que damos. En 2 de Corintios 9, el versículo 7, leemos: Dios ama a los que dan con alegría. Esto significa que todo lo que le damos a Él o a las personas, nuestro dinero, nuestro tiempo o el uso de nuestros talentos, debemos hacerlo con un corazón lleno de júbilo. Dar por obligación para llamar la atención, para evitar las críticas de otras personas o para quedar bien, es dar con una actitud errónea. Esa actitud errónea ante Dios no es aprobada por Él. Debemos analizar nuestra motivación al hacer una donación, prepara la comida o ayuda a otra persona. ¿Qué nos mueve a hacerlo? Tampoco debemos dar esperando recibir algo a cambio. Es bueno dar con manos abiertas, con generosidad y como un acto de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Cada uno dice la Biblia en el texto de 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, conforme o cada uno conforme propuso en su corazón, y no con tristeza ni por obligación. Dios ama al dador alegre. Dios es amor, ama a todos, pero especialmente a aquellos que son desinteresados, que son espontáneos dando. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Dar con alegría es una decisión que nace en el corazón. Si nos enfocamos en lo que no tenemos, en cuanto merecíamos o en cuanto merecido es disfrutar lo que sí tenemos, nuestro corazón está lejos del deseo de Dios. Vamos por el camino correcto cuando reconocemos que Dios es el gran dador y que todo lo que le pertenece a Él lo podemos leer en el Salmo 24, el versículo 1, comienza con las siguientes palabras: Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella existe, el mundo y cuantos la habitan. Repetimos el texto: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano y hermana, tú eres de Dios y todo lo que se mueve en esta tierra lo que ha creado Dios. Eso es lo que nos dice el Salmo 24:1. Para nosotros, esto implica que somos administradores de lo que Dios nos permite disfrutar cada día. Nada de eso nos pertenece, así que no debemos aferrarnos o considerarlo exclusivamente nuestro. Dios es el dueño y debemos ser sabios
para usar las cosas como Él quiere, compartiendo con otros algún o según Él nos mueva a hacerlo. Nuestro dar debe reflejar la generosidad del Padre y su amor por los demás. Cuando damos, sembramos. Pablo no solo habló a la iglesia en Corintio sobre dar con alegría y con la actitud correcta. Él aprovechó para introducir algún concepto muy interesante sobre la manera en la que a Dios le agrada que demos. Para esto, él comparó la generosidad con la agricultura en lo sembrado. Cuando damos, sembramos, y tarde o temprano veremos el fruto de lo que fue sembrado. Tal y como pasa en la agricultura, se cosecha lo que se siembra. Por eso debemos prestar atención a lo que sembramos. Si sembramos amor, bondad, alegría o generosidad, recibiremos amor, bondad, alegría y generosidad. Por el contrario, si nuestra siembra consiste en enojo, gritos, desconfianza y tacañería, es exactamente eso lo que cosechamos. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que le haya lo que hayan decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 9, 6 al 8. Siembra abundante y recibirás más. El agricultor que siembra poco sabe que recibirá menos fruto que el agricultor que siembra mucho. Es lógico. Por otro lado, si alguien que tiene mucho siembra semillas, que tiene mucha semilla y mucho terreno, debe sembrar pocas semillas y guardar las otras para sí mismo en un cajón, la cosecha que obtendrá será poca. Tiene muchas semillas a su disposición, sin embargo, no las usó como debía, no las sembró. Por eso tendrá una cosecha menor de la que podía haber tenido. Eso mismo sucede con los que aún teniendo muchos recursos, deciden guardarlos para sí mismos, no comparten, no ayudan, no piensan en las necesidades de los demás y pierden el gozo de aprender a compartir. Cuando ayudamos al prójimo, irrumpimos en la historia de su vida, mostrando el amor y el cuidado de Dios. Dar nos hace partícipe de mover de Dios en su vida y en su familia.
Es un privilegio y es una gran bendición. Las matemáticas del Señor son únicas y sorprendentes. Normalmente el ser humano cree que mientras más guarda, más tiene. La perspectiva de Dios es algo diferente. Al que más da, se le añade más. Dios ama al que es generoso con aquellos que Él les provee y por esa razón les concede tener todavía más. Den y se les dará. Dice el libro de Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midas a otros, se les medirá a ustedes. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendición al que gustoso lo vende. Proverbios 11, 24 al 26. Dios da para que demos. En 2 de Corintios 9, 8 leemos que Dios provee para nuestras necesidades con el deseo de que demos con abundancia. No debemos ni tenemos que temer quedarnos sin nada, sin compartimos con los demás. Es imposible quedarse sin nada. De hecho, el temor a quedarnos sin nada no viene de Dios. En Dios tenemos la certeza de que Él cuida de los suyos y seguirá proveyendo a todos para nuestras necesidades si manejamos todo lo que Él nos da conforme a su voluntad. Filipenses capítulo 4 y el versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Salmos 34:10. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les faltará. En el libro de Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Tremenda pregunta que hace Cristo Jesús. Puede que pienses que no tienes mucho para dar, pero el simple hecho de sonreír a una persona o darle una palabra de ánimo puede marcar la diferencia y una gran diferencia en su vida.
Sé generoso con lo que tienes y da con alegría. Y amado amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas en los 6 continentes de habla hispana, es mejor dar que recibir, y el que más da, más recibe. Esta es la ley de la vida, la verdadera ley de la vida. El que da, recibe. Querido hermano y hermana, el Señor nos invita en esta hora a que nos despojemos de el egocentrismo, del ensimismamiento, y compartamos con la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, la pobre, o con aquella persona que nosotros tenemos conocimiento que está en dificultad económica, aunque trabaje, aunque usted diga que tiene buen empleo. Vivimos en una época, amado hermano y hermana, donde los recursos no son suficientes, pero les invito a recordar que el Señor dijo que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, dice el Señor. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Le hemos robado al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Empecemos a cumplir nuestros votos con alegría, con gozo. Cada quien dé conforme propuso en su corazón, si es el diezmo, el 10% de todo lo que gana. Y su ofrenda es voluntaria conforme a la gratitud que sienta por el favor merecido. Si es un trabajo que usted nunca pensó tener y que Dios se lo dio, sea agradecido, devuelva el diezmo y devuelva la ofrenda. Hay hipótesis que son cuestionables por varias razones. Alguna gente dice, y si tiene unas gallinas y las gallinas ponen en sábado, volvemos otra vez a la época de los fariseos y decimos, esa gallina puso en sábado, trabajó en sábado, entonces ese huevo, ¿a quién le pertenece si la gallina trabajó en sábado? Igualmente, algunas personas tienen la ideología o la filosofía o la teología que usted no tiene ni un centavo, no tiene nada, y alguien llega a su casa y le lleva una bolsa de alimentos de 50 o 100 dólares, que usted tiene que dar el diezmo de eso, pero si usted no tiene nada, lo que usted tiene que darle es gracias al Señor porque le facilitó a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a empresa, a institución, que moviera su corazón y se acordara de usted. Por eso digo que es cuestionable la hipótesis de que debemos dar, si alguien nos regala, debemos sacar el diezmo de eso regalado, de eso donado. Eso solamente queda para reflexionar. Mis hermanos, mis hermanas, todos debemos dar con un corazón lleno de gratitud, con un corazón alegre, porque el que siembra abundantemente, así también cosechará. Y el que siembra escasamente, también escasamente segará.
Dios promete cuando eres fiel a los diezmos y a la ofrenda, cuidar tu casa, cuidar tus siembros, cuidar tu trabajo, cuidar tu vida, cuidar tus hijos, cuidar tu carro, cuidar tu bus. Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabundes. Que el Señor tome nuestras vidas y permita que solamente recordemos que el Señor Jesús murió en la cruz por amor, sin que se lo pidiéramos. Debemos dar por amor, con un corazón agradecido, y eso se ve en nuestra vida. Oremos. Si tú en esta tarde, en esta noche o en esta mañana quieres decirle al Señor: Padre, a partir de este momento empezaré a devolverte el diezmo y la ofrenda. Y tal vez si tú no eres miembro de la iglesia, la promesa es: abriré la ventana de los cielos, no importa que sea o no seas miembro de la iglesia. Y decides devolver el diezmo y la ofrenda, tú puedes escribirme para darte un número en el cual tú puedas devolver ese diezmo y esa ofrenda para el Señor. No te pierdas la bendición, hermano, hermana, amigo, amiga. No te pierdas esa gran bendición, y vamos a orar por todos aquellos que han sido tocados en su corazón por el poder de la generosidad. Querido Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos amas, gracias por tus instrucciones, gracias por tu palabra, que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos ser como aquel indio que él no tenía que ofrecer, y él mismo dijo: yo, cacique indio, me coloco en el platillo de las ofrendas y entregar mi vida al Señor. Que todos nuestros recursos, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a ser, por la gracia del Señor, sean entregadas al dueño absoluto de todas las cosas, y que nosotros podamos ser buenos administradores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.